Hay crímenes que marcan una época, ¿verdad? Se quedan grabados en la memoria colectiva. Pero luego hay otros crímenes que lo cambian todo, que actúan como un catalizador, uno que nadie esperaba y que fuerzan a la sociedad a evolucionar. El secuestro de Charles Lindbergh Jr. no fue solo una tragedia que dejó sin aliento a todo un país. Fue el evento que obligó a una ciencia forense que apenas estaba en pañales y a un sistema legal totalmente fragmentado a entrar de una forma muy brusca y dolorosa en la era moderna. Así que en este análisis vamos a sumergirnos no solo en los hechos de este caso tan famoso, sino que vamos a desentrañar cómo sus consecuencias redefinieron, y para siempre, la investigación criminal y la mismísima idea de justicia en Estados Unidos. Para entender la magnitud del shock que supuso este crimen, es fundamental entender primero quién era el hombre. En 1932, Charles Lindbergh no era una simple celebridad, que va. Tras su vuelo en solitario cruzando el Atlántico en 1927, se había convertido en un mito viviente. Era el arquetipo de la era de la máquina. Pensemos en el contexto. Una América hundida en la Gran Depresión, cínica por la ley seca y las bandas de gángsters. Y de repente, Lindbergh. Él representaba la pureza del ingenio, el coraje del individuo, el potencial ilimitado del progreso americano. Era el águila solitaria, un héroe de una talla que, sinceramente, hoy nos cuesta hasta imaginar. Su cara y la de su familia estaban en todos los periódicos. Su vida era un asunto de interés público, casi una obsesión nacional. Pero claro, esa fama tan descomunal tenía un precio, uno altísimo, la aniquilación total de su vida privada. Así que, buscando un santuario, un refugio contra esa intrusión constante de la prensa y del público, Lindbergh y su esposa, la aclamada escritora Anne Morrow Lindbergh, decidieron construir su hogar en una colina aislada, en una finca de más de 200 hectáreas cerca de Hopewell, en Nueva Jersey. La casa, conocida como Highfields, era como una fortaleza de piedra blanca, un nido de águilas diseñado a propósito para ser inaccesible y para proteger a su joven familia del mundo. Qué ironía, ¿verdad? Este lugar, que fue concebido para la paz y el aislamiento, se iba a convertir en el epicentro de la tragedia más pública de su tiempo. La noche del martes 1 de marzo de 1932 era una noche de perros en Hopewell. Hacía un viento gélido que azotaba los árboles y caía una lluvia fina, intermitente. Dentro de la casa de los Lindbergh todo parecía tranquilo. El pequeño Charles Jr., que tenía solo 20 meses, había sido acostado por su niñera Betty Gough sobre las 8. A las 10 de la noche, Gough volvió a la habitación del niño, en la segunda planta. ¿Y la cuna? La cuna estaba vacía. Al principio pensó que la propia Anne se lo había llevado, quizás porque el niño no se encontraba bien, pero una conversación rápida reveló la terrible verdad. En ese preciso instante, la quietud de la finca saltó por los aires, y el pánico se apoderó de la casa. Acababa de empezar una pesadilla que iba a tener en vilo a todo un país. El descubrimiento del secuestro, como es de imaginar, desató un caos inmediato. La noticia, que al principio se intentó contener dentro de los muros de Highfields, se extendió como la pólvora. Lo que empezó como una búsqueda frenética en los terrenos oscuros y embarrados que rodeaban la casa, en cuestión de horas se convirtió en una operación policial a una escala que jamás se había visto. Una tragedia íntima, familiar, se estaba convirtiendo en un asunto de Estado y, por supuesto, en un espectáculo mediático. La primera pista sólida y, durante mucho tiempo, la única comunicación directa del secuestrador estaba allí, en el alféizar de la ventana de la habitación del niño. Un sobre blanco, dejado a la vista. Dentro, una nota de rescate. Estaba escrita con una caligrafía muy tosca, en un inglés defectuoso y lleno de germanismos. La nota exigía $50.000 a cambio de la devolución del niño. Y el autor advertía a los Lindbergh que no contactaran con la policía, una advertencia que, en su desesperación, ya había sido ignorada. Fijaos qué interesante, porque cada uno de estos detalles se convirtió en una pieza clave del puzzle forense. El primer análisis lingüístico ya sugirió que el autor era con toda probabilidad de origen alemán y que no dominaba el inglés. La exigencia de billetes de denominaciones específicas no era un capricho, revelaba un plan para que fuera más difícil rastrear el dinero. Pero el elemento más crucial era la firma, un símbolo único, 2 círculos azules superpuestos con un círculo rojo en la intersección y 3 agujeros perforados. Este símbolo se convertiría en el único método fiable para saber si las futuras comunicaciones con el secuestrador eran auténticas o no. Y fuera de la casa, justo debajo de la ventana de la habitación del niño, la escena del crimen ofrecía más pruebas físicas, aunque eran bastante confusas. Los investigadores encontraron una escalera de madera de 3 tramos, de fabricación casera y, la verdad, bastante mal construida, porque uno de los peldaños estaba roto. Cerca de la escalera había un cincel de carpintero y en el barro, reblandecido por la lluvia, se veían varias huellas de pisadas, pero poco claras. Eran los restos materiales de la intrusión, los únicos vestigios que el secuestrador había dejado tras de sí. Y es justo aquí donde la investigación arrancó con un error catastrófico, una negligencia que tendría consecuencias para siempre.
En esas primeras horas, la finca se vio invadida no solo por la Policía Estatal de Nueva Jersey, sino también por periodistas, fotógrafos y curiosos. La escalera, que era una prueba capital, fue manipulada por varias personas sin guantes, borrando así cualquier posible huella dactilar. Las huellas en el barro nunca se midieron ni se hizo un molde adecuado. O sea, en esa estampida caótica inicial, la escena del crimen quedó irremediablemente contaminada. Se perdieron pruebas vitales para siempre. Y esto dejó un legado de dudas que ha alimentado teorías de la conspiración que, persisten hasta hoy. A pesar de este comienzo tan caótico, se puso en marcha una investigación masiva que se iba a prolongar durante más de 2 años. La fascinación del público era total, absoluta. El caso atrajo a todo tipo de personajes, desde gángstres como Al Capone, que ofreció su ayuda desde la cárcel, hasta un intermediario de lo más inusual, un jubilado del Bronx que se ofreció voluntario para negociar cara a cara con los secuestradores. Este hombre era el Dr. John F. Condon, un profesor excéntrico pero respetado, de 72 años. Publicó una carta en un periódico local, el Bronx Home News, ofreciendo $1,000 de su propio bolsillo y sus servicios como mediador. Y para sorpresa de todos, los secuestradores respondieron, autentificando su mensaje con el famoso símbolo de los círculos. Así que, con la autorización de un Lindbergh desesperado, Condon, bajo el seudónimo de Hapsi, que formó con sus iniciales, JFC, inició una serie de comunicaciones a través de anuncios por palabras y llegó a concertar encuentros con un misterioso hombre de acento alemán que se hacía llamar John. Los encuentros entre Hapsi y John tuvieron lugar en la penumbra de varios cementerios del Bronx. Imaginaos la escena. En una de esas reuniones tan tensas, mientras negociaban el pago del rescate, John le hizo a Condon una pregunta absolutamente escalofriante. Esta frase, susurrada entre las lápidas, sembró por primera vez la terrible duda de si el niño seguía o no con vida. A pesar de todo y aferrándose la más mínima esperanza, Lindbergh autorizó el pago de los $50,000. Condon le entregó el dinero a John a cambio de una nota que supuestamente revelaría dónde estaba el niño. Pero fue un engaño cruel. La búsqueda terminó de la forma más trágica que se pueda imaginar. El 12 de mayo, más de 2 meses después del secuestro, un camionero llamado William Allen paró en una carretera cerca de la finca de los Lindbergh. A pocos metros del asfalto, descubrió el cuerpo de un niño en un avanzado estado de descomposición. La identificación fue rápida e inequívoca. Era Charles Lindbergh Jr. El informe forense dictaminó que la causa de la muerte había sido una fractura masiva de cráneo, producto de un golpe violento. Las pruebas sugerían que la muerte se había producido con casi total seguridad la misma noche del secuestro. Tras el descubrimiento del cuerpo, el rastro del asesino se enfrió por completo. Durante 2 larguísimos años, el caso parecía destinado a quedar sin resolver. Pero entonces, el avance crucial no vino de un confidente ni de una confesión. No. El caso se construyó pieza a pieza, gracias a la aplicación meticulosa y pionera de la ciencia forense. La primera disciplina científica clave fue la botánica forense, un campo que en la criminología de la época era prácticamente inexistente. Y su pionero fue Arthur Koehler, un experto meticulosísimo del Laboratorio de Productos Forestales de Estados Unidos. Se le encomendó una tarea que parecía imposible, hacer que la escalera de madera, la abandonada en la escena del crimen, contara su historia y revelara la identidad de quien la construyó. Y esto es que ilustra de una forma brillante el método de Koehler. Analizó la escalera con una precisión de microscopio. Descubrió que el montante número 16 estaba hecho de pino de Carolina del Norte y que tenía unas marcas únicas, dejadas por una cepilladora mecánica, cuyas cuchillas tenían una pequeña imperfección. Durante 18 meses, Koehler visitó cientos de aserraderos de la costa este, buscando una máquina que produjera exactamente esas mismas marcas. Y finalmente, en el Bronx, la encontró. Tras la detención de un sospechoso, Bruno Hauptmann, el clímax de su investigación llegó cuando examinó el ático de su casa. Allí, Koehler encontró que faltaba una tabla del suelo. Y no solo el tipo de madera y las marcas de la cepilladora coincidían con el montante 16, es que los agujeros de los clavos y el patrón de la veta encajaban a la perfección. Era una conexión física, irrefutable, entre el sospechoso y la escena del crimen. El segundo pilar del caso fue el análisis de la escritura. El avance decisivo llegó en septiembre de 1934, cuando un empleado de una gasolinera del Bronx recibió un certificado de oro de $10. Recordando las alertas que había emitido el Tesoro sobre el dinero del rescate, el hombre anotó la matrícula del coche en el margen del billete. La matrícula pertenecía a un tal Bruno Richard Hauptmann. Cuando la policía registró su casa, encontró más de $14,000 del dinero del rescate escondidos en el garaje. Esto, por supuesto, desencadenó un examen forense exhaustivo de su caligrafía. Los investigadores reunieron muestras de la escritura de Hauptmann de antes de su detención, lo que se conoce como muestras no solicitadas.
y además le sometieron a largas sesiones de dictado en las que tenía que escribir palabras y frases de las notas de rescate, las muestras solicitadas. Un equipo de 8 de los mejores grafólogos del país, incluyendo al prestigioso Albert S. Osborne, examinó todo el material. Su conclusión fue unánime e inequívoca. La persona que escribió las 15 notas de rescate era, sin ninguna duda, Bruno Hauptmann. Identificaron muchísimas peculiaridades, como la forma de construir la letra T, la inversión de la Q y una tendencia a usar la fonética alemana, que constituían una firma caligráfica única e intransferible. Con Bruno Richard Hauptmann, un carpintero inmigrante alemán con antecedentes penales en su país de origen, bajo custodia, el escenario ya estaba listo para lo que la prensa no tardó en bautizar como el juicio del siglo. Se celebró en la pequeña localidad de Flemington, en Nueva Jersey, que se vio transformada de la noche a la mañana en el epicentro de un circo mediático sin precedentes. El juicio fue un auténtico campo de batalla. La fiscalía, dirigida por el fiscal general David T. Willens, presentó un caso metódico que se apoyaba con una firmeza total en la nueva ciencia forense, la madera de la escalera y la caligrafía de las notas. A esto, claro, sumaron la prueba contundente del dinero encontrado en su casa. Por otro lado, la defensa, liderada por un abogado muy extravagante, Edward J. Riley, atacó la integridad de la investigación. Hauptmann mantuvo su inocencia, alegando que el dinero se lo había dejado un socio de negocios, un tal Isidor Fisch, que había vuelto a Alemania y había muerto de tuberculosis. La defensa explotó la falta de huellas dactilares, la contaminación de la escena del crimen y sugirió que Hauptmann era, básicamente, un chivo expiatorio. El punto clave es este. Fue un choque frontal entre la evidencia científica circunstancial y la duda razonable. El momento más dramático del juicio llegó con el testimonio del Dr. Condon. La fiscalía le pidió que identificara al hombre al que le había entregado el dinero del rescate en el cementerio de Saint Raymond. Tras una pausa que mantuvo a toda la sala en vilo, Condon se levantó, señaló directamente a Bruno Hauptmann y pronunció 3 palabras que sellaron su destino. Él es el hombre. Aunque la defensa intentó desacreditarlo, sugiriendo que Condon buscaba fama o que su identificación no era fiable, su testimonio ocular combinado con la evidencia forense fue devastador para la defensa y desde luego un pilar fundamental del caso de la acusación. Tras 11 horas de deliberación, el jurado declaró a Bruno Hauptmann culpable de asesinato en primer grado y lo sentenció a muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 3 de abril de 1936, proclamando su inocencia hasta el último segundo. Pero el impacto del caso fue mucho más allá de la sala del tribunal. La inmensa presión pública y la naturaleza tan atroz del crimen forzaron un cambio permanente en el sistema legal y policial de Estados Unidos. La consecuencia legal más directa y duradera fue la promulgación de la Ley Federal de Secuestros de 1932, conocida popularmente como la Ley Lindbergh. Esta ley le dio al gobierno federal la autoridad para investigar los secuestros, sobre todo cuando los criminales cruzaban las fronteras estatales, que era un vacío legal que hasta entonces había complicado muchísimo las investigaciones. Supuso una expansión masiva del poder y la jurisdicción de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, y sentó las bases de la moderna Policía Federal estadounidense. Hoy nos cuesta imaginarlo, pero es que antes de 1932 no existía un marco legal unificado para combatir el secuestro a nivel nacional. La cooperación entre los cuerpos de policía de diferentes estados era a menudo nula y las penas variaban enormemente de un sitio a otro. El secuestro del hijo del hombre más famoso del mundo expuso de forma brutal esta laguna gigantesca en el sistema de justicia, obligando al Congreso a actuar con una rapidez sin precedentes y demostrando la necesidad de una respuesta coordinada y federal ante crímenes de esta magnitud. En resumen, el caso Lindbergh es una historia de tragedia, pero también de innovación y de cambio sistémico. Impulsó la ciencia forense, convirtiendo el análisis de madera y de escritura en herramientas estándar de investigación criminal. Creó la base legal para que el FBI se convirtiera en la principal agencia de investigación del país. Sin embargo, y a pesar de las pruebas, las dudas sobre si Hauptmann fue el único culpable y sobre la conducta de la investigación nunca han desaparecido del todo. Y esto nos deja con una pregunta final. Cuando un crimen tan terrible fuerza a la sociedad a reescribir sus propias reglas, ¿cómo nos aseguramos de que la justicia que se imparte sea tan rigurosa como la ciencia que ayudó a crearla?